Ante- Ok. Buenos días. Mm, mira. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Sí. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Ok, ok. Vamos a pagarla aquí para que Siri no hable conmigo. Ok. Ya pagamos ya Siri no hable con nosotros aquí. Entonces, hoy es viernes primero de agosto. Viernes primero de agosto. Entonces, vamos aquí a comenzar a estudiar el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 3, el pasado de los cristianos. Vamos a hablar aquí acerca del pasado de los cristianos, del versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, regocíjese en el Señor. A mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo, y es para ustedes y para ustedes motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros no somos la verdad, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidados a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensable, irrepresible. Pero todo lo que haría, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista en comparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llevando a ser como él en su muerte, a fin de que al llegar a la resurrección de entre los muertos, mire, Pablo, Pablo era religioso. Pablo le escribe aquí
A ellos se le está haciendo recontar y dice que a él no le cuesta nada volverlo otra vez a escribirle, porque es bueno siempre hacerle recordar a las personas varias cosas, ¿no? Pablo es religioso. Pablo era religioso antes de ser salvo, pero su religión no podía salvarlo. La religión que pertenecía a Pablo no podía salvarlo en ninguna cuestión. Tuvo que perder su religión para encontrar la vida eterna. A veces que nosotros tenemos que perder muchas cosas y dejar muchas cosas. ¿Para qué? Para poder encontrar a Dios, para poder encontrar la vida eterna. Este capítulo comienza advirtiendo a los creyentes contra la religión aparte de Cristo. Le advierte a la gente diciéndole, cuidado con los perros, cuidado con esos perros, que esos perros quieren circuncidarlos y con esos perros le quiere hablar acerca de una cosa que es distinta a lo que habla el Evangelio. Los judíos, los judíos llamaban a los gentiles perros, pero aquí Pablo usa el término perros para describir los maestros judíos que enfatizaban la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 15, y en el libro de Gálatas y en el libro de Hechos, capítulo 15. Mire, los perros, ellos querían que las personas se circuncidaran, se querían que las personas se circuncidaran, entonces estaban hablando otro evangelio. De hecho, ni se llama el rito circuncisión, lo llamó concisión, que significa un corte, una mutilación de la carne. La verdadera oración es en el espíritu y no en la carne. Honrar a Jesucristo, tenemos que honrar a Jesucristo y no a los líderes, que es lo que está sucediendo hoy en día, que muchas personas lo que están es siguiendo a los líderes y no están siguiendo a Jesucristo. Los líderes están haciendo con ellos lo que le dan la gana y no hacen las cosas como la deben de ser para Jesucristo. Debamos apartarnos un poco de los líderes y el líder principal de todos nosotros debe ser Jesucristo. Tenemos que depender de la gracia de Dios. Tenemos que depender de la gracia de Dios y no de la fuerza humana, no de la fuerza humana. Mire como dice aquí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús les dijo, mujer, ¿cree que lo que digo, la hora viene cuando? Viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuánto de lo que pasa por la fe cristiana en este mundo? ¿Cuánto de lo que pasa por la fe cristiana en este mundo? ¿Cuánto? ¿Es realmente solo religión carnal? ¿Es realmente solo religión carnal? Pablo tenía la mejor reputación. Pablo tenía la mejor reputación posible como rabino judío. Él tenía la mejor reputación en nacimiento y en formación. Superó con creces a todos sus amigos. Fue mucho más alto que todos sus amigos. También era sincero. Su religión judía significaba vida o muerte para él. Tan sincero era que incluso persiguió a aquellos que diferían con él. Aquellas personas que diferían con él de su religión, él los perseguía. Si algún hombre pudiera llegar al cielo sobre la base del carácter y la religión, era Pablo. Era Pablo.
Y sin embargo, era un pecador perdido aparte de Jesucristo. Aparte de eso, él estaba haciendo las cosas por su religión y sus cosas, pero era un pecador y estaba perdido aparte de Jesucristo. Cuando conoció a Cristo, consideró todos sus logros terrenales y carnales como mera basura. Midió cuidadosamente, hizo un balance de sí mismo y decidió que toda esa religión, honores mundanos, no valían la pena. Él quería a Cristo, así todos nosotros debemos querer a Cristo. Contuvo, contuvo Pablo mediante la fe en Cristo. ¿Qué tuvo? ¿Qué obtuvo Pablo mediante la fe en Cristo? Obtuvo justicia, obtuvo la justicia verdadera. Para empezar, Pablo tenía mucha justicia, sí, Pablo tenía mucha justicia, pero la justicia que tenía Pablo era una justicia legal, pero carecía de esa bandera de justicia que Dios exige y que solo Él puede dar. La verdadera justicia la puede dar solamente Dios. Una cosa es ser lo suficiente religioso como para entrar en la sinagoga, como para entrar en las iglesias, y otra muy distinta es ser lo suficiente justo como para entrar en el cielo. Es muy diferente entrar a la sinagoga, entrar en una iglesia, que entrar en el cielo. Es muy diferente. Es muy diferente. Hay que ser justo para eso. Pablo también obtuvo conocimiento personal de Cristo. Pablo también obtuvo un conocimiento personal de Cristo. La salvación no es saber acerca de Cristo, es conocerlo a Él. Se lo voy a volver a decir. La salvación no es saber acerca de Cristo, es conocerlo a Él. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero también experimentó el poder de la resurrección. Pablo también experimentó el poder de la resurrección en su vida. Mira, lo dice aquí en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sumado a estas bendiciones está el privilegio de sufrir por Cristo. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Todos nosotros que hemos estudiado la Biblia y que conocemos acerca de la vida de Pablo, Pablo sufrió por Él. Recuérdese bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo que este hombre me va a conocer a mí y va a sufrir mucho con mi causa. Y eso mismo le sucedió a Pablo. Finalmente, a través de Cristo se le dio una nueva promesa, la resurrección de entre los muertos. Se le dio una nueva promesa. Los judíos creían la resurrección, es decir, una resurrección general al final de la era. Pero Cristo introdujo una resurrección de los justos de entre los muertos. Cristo introdujo una resurrección de los Cristos, de los justos entre los muertos. A esto se le llama la primera resurrección. Mira lo que dice aquí en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por el cual le decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá al cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en en las nubes, al encuentro del Señor y en el aire, y así está el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bueno, cuando Pablo dice, si en alguna manera no está sugiriendo incertidumbre, sino que humildad, humildad. Pensar que él, un asesino, debería participar en esa gloriosa resurrección. Entonces, pensar que Pablo era un asesino, Pablo mandaba ¿qué? Asesinar a las personas. Debería participar en ese glorioso. Entonces, ¿por qué Pablo puede participar de esa resurrección? Pablo puede participar de esa resurrección porque Pablo se arrepintió de sus pecados, porque Pablo tiene vida eterna, porque Pablo aceptó a Jesús como su Salvador, porque Pablo aceptó de que Jesús lo limpiara de todos pecados, y cuando Jesús te limpia de todos pecados, ya usted pertenece al reino de Dios. Bueno, santificación. La santificación, vamos a hablar aquí acerca de la santificación que nosotros tenemos en nuestra vida presente. Vamos a ver aquí lo que dice el capítulo 12, del versículo 12 al versículo 16 en el libro de Filipenses, capítulo 3. No es que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En esta sesión, en la sesión anterior, Pablo fue un contador espiritual que calculaba sus ganancias y sus pérdidas. Eso fue en el pasaje anterior, que él calculaba lo que había ganado y lo que había perdido. En esta sesión es un corredor. En esta sesión, Pablo es un corredor que se esfuerza por alcanzar ¿qué? El premio. La figura de un corredor es una de las favoritas de Pablo. Esa es una de las favoritas de Pablo. Mira lo que dice aquí en el libro 1 Corintios, capítulo 9, 25-27. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo ello, lo hace para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como si tener meta, de esta manera peleo, como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo
sea descalificado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. ¿Por qué? ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos revuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se canse ni se desaminen en su corazón. También el libro 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Por supuesto, Pablo no está sugiriendo que corramos para llegar al cielo. Él no está sugiriendo de que corramos para llegar al cielo. Los corredores olímpicos en la antigua Grecia tenían que ser ciudadanos de la nación que representaban. También tenían que ser hombres libres, no esclavos. El pecador no salvo es un esclavo, pero el cristiano es ciudadano del cielo y ha sido liberado por Cristo. Mira lo que dice este mismo libro, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que lo vamos a estudiar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador y el Señor Jesucristo. A cada cristiano se le da un lugar especial en la pista para su propio servicio. A cada cristiano se le da un lugar en la pista para su propio servicio. Será un don. Y cada uno tiene una meta establecida por Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una meta establecida por Cristo. Nuestra tarea en la vida es echar mano de aquello por lo cual Cristo nos echó mano. En este mismo capítulo que estudiamos, en el versículo 13 dice, hermano, yo mismo ya no considero haberlo alcanzado, pero cada una cosa hago, olvidando lo que atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no está hablando de la salvación, sino de la santificación, crecimiento y progreso en la vida y el servicio cristiano. A muchos hermanos que se han bautizado y a muchos hermanos que están en la iglesia con nosotros, y esos hermanos nada más que lo vemos los domingos de tal hora a tal hora, y esos hermanos no oímos más nada. Esos hermanos no hablan acerca de la palabra de Dios, esos hermanos no están produciendo, no están haciendo nada, y no sé qué es lo que está pasando con esos hermanos, pero usted debe haber conocido a muchos hermanos que están en la iglesia y no hacen nada. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzamos la meta? ¿Cómo alcanzamos la meta que Dios nos ha establecido para nosotros? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo es que no se lo podemos? Por un lado, debemos ser honestos con nosotros mismos y admitir dónde estamos. Debemos admitir dónde estamos, qué está haciendo, qué estamos haciendo por Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Como declaró Pablo, no no que lo haya alcanzado todo ya, que no lo ha alcanzado todo, él lo dice en este mismo capítulo, lo dijo, este mismo capítulo lo dijo, Filipenses, en este mismo capítulo, versículo 12, dice, no es
que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Jesucristo, por Cristo Jesús. Entonces, debemos mantener nuestros ojos de fe en Cristo y olvidar el pasado, los pecados y fraquezas pasados y también los éxitos pasados. Debemos seguir adelante en su poder. La vida cristiana no es un juego, la vida cristiana no es un juego, es una carrera que sigue lo mejor que hay en nosotros, es una carrera que sigue lo mejor que hay en nosotros. Demasiados cristianos viven vidas divididas. Una parte disfruta de las cosas del mundo y otra parte trata de vivir para el Señor. Se vuelven ambiciosos por las cosas y comienzan a preocuparse por las ambiciones terrenales. Nuestro llamado es un alto llamamiento. ¿Un llamamiento qué? Un llamamiento celestial. Y si vivimos para este mundo, vendemos el premio que acompaña a nuestro alto llamamiento, si vivimos para este mundo. Bueno, la glorificación. La glorificación, el futuro, vamos a hablar aquí ahora acerca del futuro del cristiano. Está del versículo 17 al 21. Hermanos, no sean imitadores míos y observen a lo que andan según el ejemplo que tienen nosotros. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Pablo le está escribiendo esta carta a quién? A los filipenses. Se lo está escribiendo a personas que están en la iglesia. Y entonces hay personas que están en la iglesia y que son enemigos de la cruz. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque están actuando diferente a las cosas de Dios. Y cuando tú actúas de una forma que es diferente a lo que es acerca de la palabra de Dios, estás actuando como Satanás, estás actuando como un enemigo, cuyo fin, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. No pensemos en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas personas, muchos de nosotros estamos esperando a Jesucristo, lo estamos esperando. Lo estamos esperando, pero tenemos que esperarlo correctamente. Tenemos que saber las cosas que le gustan a él y que no le gustan a él, porque muchas veces lo estamos esperando, pero no lo estamos esperando en la forma de vida. Y si no sabemos, no sabemos cómo vivir aquí en la tierra haciendo la voluntad de Dios, en el cielo va a ser mucho difícil. Tenemos que acostumbrarnos a hacer la voluntad y vivir la vida que agrada a Dios para cuando Él venga no tener que empezar o quererlo tratar de amanecer. ¿Por qué? Él no va a decir, recuérdese que va a haber un juicio. Él no va a decir, véngase, y a otro le va a decir que no. Entonces yo no estoy para decirle aquí a quién le va a decir que no y a quién le va a decir que sí. Pero usted se lo debe imaginar. Y si no se lo imagina, póngase a pensar lo que dice las escrituras acerca de eso. ¿Ok? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Fíjate lo que está diciendo aquí en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria.
a cuál es el cuerpo que él va a, el cual transformará, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Tenemos que estar en un estado de humillación todo el tiempo, en conformidad al cuerpo de su gloria. Tenemos que estar en conformidad al cuerpo de la gloria de Jesús, por ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Nada va a tentar nuestras mentes más espirituales que esperar la vida de Cristo, la venida de Cristo. Cuidado con la multitud mundana. Pablo nos advierte esto. Pablo le advierte esto a sus lectores y nos está advirtiendo a todos nosotros ahora. Expresa aquí una gran tristeza que en una carta llena de alegría. Expresa aquí una gran tristeza en una carta llena de alegría. Pablo está llorando por los cristianos profesos cuyas vidas estaban dando fruto de una mentalidad mundana, estaban dando fruto de una mentalidad mundana. Por eso le está diciendo, cuidado con los perros, cuídense de los perros. Él lo describe de varias formas. Piensan en las cosas terrenales. ¿Cómo lo escribe? Que piensan en las cosas terrenales, lo que significa que piensan solo en este mundo y lo que tienen para ofrecer. Viven para la carne, porque su Dios es su estómago y su fin es la destrucción. Estas personas son enemigos de qué? De la cruz. La cruz derrotó al mundo y a la carne. La cruz habla de sacrificio y sufrimiento. Sin embargo, estas personas viven para el mundo y buscan solo complacerse a sí misma. Qué cosa tan terrible ser un enemigo de la cruz. Y sin embargo, un cristiano profeso, un cristiano puede convertirse en un enemigo de la cruz cuando está haciendo las cosas que contrario a lo que dice la palabra. Nuestra ciudadanía, que es nuestra convicción, no está aquí, está en el cielo. Cuando las personas se hacen miembros de la familia de Dios, sus nombres se escriben en donde? En el cielo. Mira lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los que espíritus se le de los, sin embargo, no se regocijen en esto, de los, de los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en donde? En los cielos. Se convierten en ciudadanos del cielo. Esto significa que viven para la gloria del cielo y no para la alabanza de esta tierra. Los ciudadanos deben honrar a sus propios países y seguramente el cristiano honrará el cielo. El pueblo de Filipos no se regía por las leyes macedonias, sino por las leyes romanas. Asimismo, la iglesia vive según las leyes del cielo. Filipos era una colonia de Roma y en Macedonia, y los cristianos forman una colonia del cielo en la tierra. Muchas veces las leyes del cielo entran en conflicto con las leyes de la tierra. No muchas veces, no, la mayoría de las veces. Pero nuestra responsabilidad es obedecer a quién? A obedecer a Dios, no a los hombres. ¿Qué futuro tan bendecido tiene ciudadano del cielo? Pablo proclama, seremos como él. Pablo proclama que seremos como él. Este cuerpo humilde
significa cuerpo de humillación. Este cuerpo humilde significa cuerpo de humillación. Tenemos que estar humillados todo el tiempo. Tenemos que estar humillados todo el tiempo. Será transformado para ser su cuerpo glorioso, pero para que sea transformado, para que sea transformado en su cuerpo, el cuerpo de Dios glorioso, ¿qué tiene que tener? Tenemos que tener un cuerpo de humillación. Tenemos que tener un cuerpo de humillación para nosotros poder ser igual que Él, para nosotros poder ser transformados en su gloria, en la gloria, en el cuerpo de su gloria. Miren qué cosa más bonito. Vamos a ver qué cosa más bonito sería o será el regreso de Cristo para todos nosotros. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir la primera de Tesalónica, de primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a ver qué cosa nos va a decir aquí. Mira, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de lo que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual le decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no prediceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con las trompetas de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con Él, Señor, siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Por supuesto, este será un día de resurrección y reencuentro, pero también será un día de ajuste de cuentas y recompensa. Que seamos hallados fieles a Él y no avergonzados en su venida. Tenemos que prepararnos para cuando esto suceda. Tenemos que prepararnos para cuando Cristo llegue. Porque si no estamos sabiendo cómo vivir aquí en la tierra, siendo nosotros ciudadanos del cielo, digan usted cuando venga, entonces viene y se va a llevar a la persona que cree que ha hecho lo correcto y que ha obedecido su voz. Tenemos que obedecer a Cristo si es verdaderamente que queremos ir para el cielo. Bueno, yo voy a terminar ya esta clasecita ya y nos vamos a ver cuando el lunes con el capítulo 4 que vamos a finalizar este libro. ¿Ok? Así que ahí nos vemos.